Hola compañeritos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traemos la resolución de la carpeta de recuperación. Vamos con la experiencia de aprendizaje 2, cuarto grado de secundaria, Aprendo en casa. Título: Construimos nuestra identidad como ser social. Situación problemática. Durante el mes de agosto, en la zona donde vivo, los comercios están reabriendo. Carlos y Luis son estudiantes de cuarto grado cuyas familias se dedican al comercio. Por ello quieren ayudar a sus familias. Para eso, necesitan reconocer con qué potencialidades, limitaciones, intereses y metas cuentan, así como su identidad social. Asimismo, surge una situación con respecto al pago del alquiler, y eso les preocupa, porque de repente tendrían que pagar más de lo acordado y eso traería problemas económicos y familiares. ¿Qué fortalezas poseo para brindar apoyo a mi familia? ¿Cómo se vincula mi identidad con la identidad social o colectiva? ¿Cómo plasmaría los elementos de mi identidad personal en un texto? Propósito de la experiencia: argumentar sobre la importancia de valorar sus potencialidades, su cultura, para superar sus limitaciones personales y construir su identidad. Producto: redacción de una autobiografía con los elementos de tu identidad personal, potencialidades, limitaciones, valores, prácticas y tradiciones culturales. Evidencias: representación gráfica del sistema de ecuaciones. Cuadro con los elementos de tu identidad personal, valores, prácticas culturales, tradiciones familiares y otros. Autobiografía con los elementos de tu identidad personal como miembro de una familia y comunidad. Experiencia de aprendizaje 2. Construimos nuestra identidad como ser social. Actividad 1. Establecemos relaciones con variables sobre el alquiler de un puesto en una feria comercial. Actividad 2. Demostramos gráficamente los valores del alquiler de un puesto en una feria comercial. Actividad 3. Revisamos la primera versión de un afiche sobre las emociones y construimos la versión final. Actividad 4. Leemos y reflexionamos sobre la construcción de tu identidad personal y la influencia del entorno social. Actividad 5. Reconocemos las características y potencialidades personales, sociales y culturales que conforman la identidad personal. Actividad 6. Conocemos las características de una autobiografía para diseñar un plan de escritura. Actividad 7. Escribimos la primera versión de tu autobiografía. Actividad 8. Revisamos para escribir la versión final de tu autobiografía. Actividad 1. Establecemos relaciones con variables sobre el alquiler de un puesto en una feria comercial. Reconoce el texto titulado Alquiler en una feria comercial. Observa el texto y reflexiona sobre el título. Identifica cuántos párrafos tiene y responde. ¿De qué podría tratar el texto? Podría tratar de un problema en el contexto del alquiler de un puesto en un centro comercial. El número de párrafos que tiene es de 3 párrafos. Alquiler de un puesto en una feria comercial. Durante el mes de agosto, en la zona donde vivo, los comercios se están reabriendo. Carlos y Luis son dos estudiantes del cuarto grado cuyas familias se dedican al comercio de zapatos y jugos respectivamente. En la feria, donde trabajan sus padres, cada comerciante paga diversos montos dependiendo del rubro del negocio. Por un lado, les informaron que el monto a pagar por el derecho de alquiler de 9 días de venta de zapatos en la feria más 6 días de venta de jugos es 98 soles. Otra fuente les informa que el monto de alquiler de 3 días pagados por el comerciante que vende zapatos más 2 días del que vende jugos es 24 soles. Carlos se percata de que en la información hay algo que no está claro y que es necesario cambiar algunos valores. Eso le preocupa porque de repente su familia tendría que pagar más de lo acordado y eso traería problemas económicos y familiares. En el costo del alquiler por cada producto y el monto total, ¿qué relaciones encuentras? ¿Cómo podemos expresar algebraicamente con el uso de variables? 1. Responde las preguntas que ayudarán a comprender el problema. ¿De qué trata la situación? La situación trata de dos jóvenes cuyas familias trabajan en una feria. Cada negociante paga cierta cantidad de dinero según el rubro del negocio, pero el monto no está claro, pudiéndose provocar problemas económicos, lo cual es preocupante. ¿Con qué datos cuentas? Los datos con los que cuento son
el trabajo de las familias, el cual es un negocio en la feria, el costo del alquiler 9 días de venta de zapatos en la feria, más 6 días de venta de jugos, 98 soles. El costo del alquiler de 3 días pagados por el comerciante que vende zapatos, más 2 días del que vende jugos, 24 soles. ¿Qué es lo que se vende? Familia de Carlos, se dedica a la venta de zapatos. Familia de Luis, se dedica a la venta de jugos. ¿Qué debes averiguar? Debo de averiguar la relación entre el costo del alquiler según el producto y el monto total, además de expresar esto algebraicamente. ¿Qué conocimiento te ayudará a resolver la situación? El conocimiento que me ayudará serán las ecuaciones, expresiones algebraicas. 2. Para diseñar un plan o estrategia de solución, responde. Vamos a responder. ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada? Puedo representar la información de la situación planteada con el planteamiento de ecuaciones, en este caso el sistema de ecuaciones lineales. Plantear una ecuación. Utilizando el lenguaje algebraico, podemos plantear ecuaciones con las representaciones de las variables, a partir de las relaciones entre ellas. ¿Qué variables puedes utilizar y qué representan? Las variables que puedo utilizar son z para los zapatos y j para los jugos. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación? La estrategia que me permitirá resolver la situación será elaborar un sistema de ecuaciones con los datos que me otorga el problema. 3. Ejecuta el plan o estrategia. Representa las relaciones que intervienen en la siguiente expresión mediante las variables. 9 días de venta de zapatos en la feria más 6 días de venta de jugos es 98 soles. 9z más 6j es igual a 98. 3 días pagados por el comerciante que vende zapatos más 2 días del que vende jugos es 24 soles. 3z más 2j es igual a 24. Variables se representan con letras, pueden ser x, y, z, etc. o incógnitas, también es otra forma por la cual conocemos. Por lo tanto, estas son las expresiones algebraicas. 9z más 6j es igual a 98 y 3z más 2j es igual a 24. Responde. ¿Qué has obtenido? Hemos obtenido las expresiones algebraicas del problema en un sistema de ecuaciones lineal. ¿Cuántas ecuaciones son? Son 2 ecuaciones. ¿Cómo puedes determinar los valores de cada variable? Podemos determinar los valores de cada variable mediante diversos métodos que se pueden usar para resolver un sistema de ecuaciones lineales. 4. Anota tus reflexiones en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso y guárdalas en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad para la siguiente actividad. ¿Qué situación o situaciones fueron más fáciles de resolver? Todas las situaciones fueron sencillas, ya que el problema nos brinda los suficientes datos para desarrollarlo. ¿Qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo para resolverlas? Se puede decir que expresar los datos en ecuaciones fue la parte más costosa. ¿Qué hiciste para superar las dificultades? Volver a intentar el ejercicio, pero no sin antes releerlo para entender los datos y ver ejemplos de internet para desarrollarlos. ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Debo de mejorar mi forma de expresar de manera más eficiente los datos de un problema. Actividad 2. Demostramos gráficamente los valores del alquiler de un puesto en una feria comercial. Alquiler de un puesto en una feria comercial. Durante el mes de agosto, en la zona donde vivo, los comercios se están reabriendo. Carlos y Luis son dos estudiantes de cuarto grado cuyas familias se dedican al comercio de zapatos y jugos respectivamente. En la feria donde trabajan sus padres, cada comerciante paga diversos montos dependiendo del rubro del negocio. Por un lado, les informaron que el monto a pagar por el derecho de alquiler de 9 días de venta de zapatos en la feria, más 6 días de venta de jugos, es 98 soles. Otra fuente les informa que el monto de alquiler de 3 días pagados por el comerciante que vende zapatos, más 2 días el que vende jugos, es 24 soles. Carlos se percata que en la información hay algo que no está claro y que es necesario cambiar algunos valores. Eso le preocupa porque de repente su familia tendría que pagar más de lo acordado y eso traería problemas económicos. Si Carlos decide hacer una demostración gráfica, ¿cuál sería el gráfico que obtendría? ¿A qué conclusiones llegaría? 1. Responde las preguntas que ayudarán a comprender el problema. ¿Con qué datos cuentas? Contamos con el costo de alquiler del local dependiendo de los días o de la venta. Esto puede servir como una expresión. Además, contamos con el sistema de ecuaciones planteado. ¿Qué ecuaciones has obtenido en la actividad anterior? Las ecuaciones que he obtenido en la actividad anterior son 9z más 6j es igual a 98, 3z más 2j es igual a 24. ¿Qué debes demostrar? Debo de demostrar en gráfico las ecuaciones que hemos obtenido, hacer una representación. ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada?
Podemos representar la información de la situación planteada en un sistema gráfico de coordenadas. ¿Qué conocimiento te ayudará a resolver la situación? El conocimiento que me ayudará a resolver la situación es el planteamiento adecuado de datos en el sistema gráfico de coordenadas. 2. Para diseñar un plan o estrategia de solución, responde. ¿Cómo ubicas el sistema de ecuaciones en el sistema de coordenadas? Ubico este sistema de ecuaciones en este sistema como un par ordenado. ¿Cuántos ejes tiene el sistema de coordenadas? El sistema de coordenadas tiene dos ejes, estos son los conocidos eje X y eje Y. ¿Tiene relación las variables con los ejes? Esta sí tiene relación, ya que la ubicación de los datos varían según estos. 3. Ejecuta el plan o estrategia. Sea X venta de zapatos, Y venta de jugos, resuelve el sistema por el método gráfico. Ojo, aquí estamos cambiando un poco las incógnitas, ya que en lugar de poner Z para la venta de zapatos y J para la venta de jugos, estamos usando las incógnitas o variables estándar, si se puede llegar a decir así, X y Y. Resolvimos el sistema de ecuaciones. Iguala a 0 las variables X en la ecuación 1. Si X es igual a 0, entonces tenemos que Y es igual a 16,3. Y si Y es igual a 0, tenemos que X es igual a 10,9. Ahora iguala a 0 las variables X en la ecuación 2. 3X más 2Y es igual a 24. Estamos aquí hallando los valores. De la ecuación 1 los valores obtenidos son X es igual a 10,9 y Y es igual a 16,3. De la ecuación 2 los valores obtenidos son X es igual a 8 y Y es igual a 12. Es lo que vamos a hallar. Ahora ubica estos valores de X y en el sistema de coordenadas. Ecuación 1. X, Y es igual a 10,9, 16,3 es igual a 1. Ecuación 2. 8,12 es el lado 2. Aquí está el L1, L2. Si te das cuenta, es un sistema de ecuaciones incompatible. ¿Por qué? Porque en ningún momento las rectas se cruzan o se intersectan. Responde, ¿se cruzan las rectas o no? No, estas no se cruzan, es un sistema incompatible. Y esto además lo sabemos debido a las líneas paralelas. Observa la siguiente información. Aquí lo explica. Una solución. Si las gráficas de las ecuaciones se intersectan, como ves ahí, entonces existe una solución que es válida para ambas ecuaciones. No hay soluciones. Si las gráficas de las ecuaciones no se intersectan, por ejemplo, si son paralelas, entonces no existen soluciones que sean válidas para ambas ecuaciones. Soluciones infinitas. Si las gráficas de las ecuaciones son la misma, entonces existe un número infinito de soluciones que son válidas para ambas ecuaciones. En este caso nos ha tocado el sistema en donde no hay soluciones porque no se intersectan, son paralelas. ¿A qué conclusión llegas? Llego a la conclusión de que es un sistema de ecuaciones incompatible, no tiene solución. 4. Anota tus reflexiones en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso y guárdalas en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad para las siguientes actividades. ¿Qué situación o situaciones fueron más fáciles de resolver? La situación que fue más fácil o sencilla de resolver fue el hallar el sistema de ecuaciones. ¿Qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo para resolverlas? Las situaciones que necesitaron de mayor esfuerzo para poderse resolver fueron la representación del sistema de ecuaciones en un gráfico. ¿Qué hiciste para superar las dificultades? Lo que hice para poder superar estas dificultades fue intentar hasta obtener el resultado. ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Los aspectos en los cuales creo que debo de seguir mejorando son en mi manera de hallar los sistemas de ecuaciones. Actividad 3. Graficamos en un sistema de coordenadas los cambios aplicados a las variables. Alquiler en una feria comercial. Durante el mes de agosto, en la zona donde vivo, los comercios se están reabriendo. Carlos y Luis son dos estudiantes del cuarto grado cuyas familias se dedican al comercio de zapatos y jugos respectivamente. En la feria, donde trabajan sus padres, cada comerciante paga diversos montos dependiendo del rubro del negocio. Por un lado, les informaron que el monto a pagar por el derecho de alquiler de 9 días de venta de zapatos en la feria, más 6 días de venta de jugos, es 98 soles. Otra fuente les informa que el monto de alquiler de 3 días pagados por el comerciante que vende zapatos, más 2 días del que vende jugos, es 24 soles. Carlos se percata que en la información hay algo que no está claro y que es necesario cambiar algunos valores. Eso le preocupa porque de repente su familia tendría que pagar más de lo acordado y eso traería problemas económicos.
Si Luis decide cambiar los valores de la primera información a 6 días de venta de zapatos en la feria, más 9 días de la venta de jugos, en total es 63 soles, ¿qué gráfico obtendría? ¿Cuáles serían los valores? ¿A qué conclusiones llegaría? 1. Responde las preguntas que ayudarán a comprender el problema. ¿Qué decidió cambiar Luis? Lo que decidió cambiar Luis fue los datos de los días de venta de la feria, tanto como de zapatos y jugos. ¿Cuántos días de venta de zapatos tiene ahora? Tiene 6 días de venta de zapatos. ¿Cuántos días de venta de jugo tiene ahora? Tiene 9 días de venta de jugos. Con el cambio que dio Luis, ¿cuánto es el monto total? El monto total es de 63 soles. Este es un cambio muy importante, ya veremos por qué. ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada? Podemos representar esta información dando uso a las ecuaciones. ¿Qué conocimiento te ayudará a resolver la situación? Álgebra, expresiones algebraicas, conocimiento del sistema de ecuaciones lineales y representación de estos datos. ¿Qué debes averiguar? Debo de averiguar la representación que podemos dar a estos datos y obtener los resultados. 2. Para diseñar un plan o estrategia de solución responde. ¿Cómo puedes representar la información de la nueva situación planteada? Puedo representar la información mediante el planteamiento de estos datos en un lenguaje matemático. ¿Qué variables puedes utilizar y qué representan? X venta de zapatos y Y venta de jugos. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación? La estrategia que me permitirá resolver la situación será representado en un gráfico para poder hallar la solución. Los datos. ¿Cómo ubicamos el sistema de ecuaciones en el sistema de coordenadas? Ubicamos este sistema de ecuaciones según las variables o incógnitas que obtengamos. 3. Ejecuta el plan o estrategia. Representa las relaciones que intervienen en la siguiente expresión mediante las variables. 6 días de venta de zapatos en la feria más 9 días de venta de jugos es 63 soles. 6x más 9y es igual a 63. 3 días pagados por el comerciante que vende zapatos más 2 días del que vende jugos es 24 soles. 3x más 2y es igual a 24. Recuerda lo siguiente. Ahora, por lo tanto, estas son las expresiones algebraicas. 6x más 9y es igual a 63 y 3x más 2y es igual a 24. Resuelve el sistema por el método gráfico y recuerda, igual a 0 las variables de la ecuación 1 para obtener los valores. Luego, igual a 0 las variables de la ecuación 2 para obtener los valores. Ahora ubica estos valores en el sistema de coordenadas. Recuerda que cada ecuación es una recta. Aquí está el método gráfico, aquí estamos representándolo y si te das cuenta en este caso sí se intersectan, por lo tanto tiene una solución. La intersección está en 6,3. Entonces, responde, ¿se cruzan las rectas o no? Sí, las rectas se cruzan. Se trata de un sistema compatible de ecuación. ¿A qué conclusión llegas? Llego a la conclusión de que tiene solución, de que es un sistema compatible de ecuaciones. La solución sería el punto de intersección, el cual se puede ver en el gráfico que es 6,3. Anota tus reflexiones en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso, guárdalas en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad para las siguientes actividades. ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Considero que debo seguir mejorando mi manera de expresar estas ecuaciones en ciertos gráficos. Para hallar los valores de las variables o incógnitas, ¿fue necesaria la toma de decisión de Luis? ¿Por qué? Para poder hallar los valores de estas variables o incógnitas sí que fue necesario, debido a que permitió que el sistema de ecuaciones sea compatible. Tener en cuenta lo que puedes ver ahí. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos, ¿cómo te fue con las actividades de hoy? Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Estableció relaciones entre datos y valores desconocidos? Sí. ¿Expresé diversas representaciones del lenguaje verbal o un lenguaje algebraico de una determinada situación? Sí. ¿Expresé con la representación cartesiana una determinada situación de contexto? Sí. ¿Seleccioné y combiné estrategias, métodos de solución en un sistema de ecuaciones lineales? Sí. ¿Justifiqué diversas afirmaciones relacionadas con el conjunto de solución de un sistema de ecuaciones lineales? Sí. Actividad 4. Leemos y reflexionamos sobre la construcción de tu identidad personal y la influencia del entorno social. Reconoce los textos titulados Construyendo mi identidad personal y cómo influye el entorno social. Observa el texto y reflexiona sobre el título. Identifica cuántos párrafos tiene y responde de qué podría tratar el texto. Según el título del texto, puedes llegar a decir que tratará sobre la identidad de uno mismo. Este texto tiene 4 párrafos. Antes de iniciar la lectura sobre la situación construyendo mi identidad personal, reflexiona mediante algunas preguntas. ¿Habrá alguna relación del título del texto con nuestro contexto actual?
Sí, es posible que haya alguna relación debido a que en este actual contexto nuestra identidad, la percepción de la misma ha cambiado. ¿Qué crees que significa identidad personal? La identidad personal significa lo que somos, lo que nos caracteriza como personas, lo que nos hace únicos y diferentes. ¿Conoces tus propias características? Sí, las conozco. 2. Durante la lectura, construyendo mi identidad personal, te invito a identificar, subrayar o resaltar la información que consideres importante. Te va a servir para tu reflexión, responder a más preguntas y elaborar tu texto expositivo. Subrayar las palabras desconocidas e identificar su significado por el contexto o consulta en tu diccionario. Construyendo mi identidad personal. La identidad personal es la percepción que uno tiene de sí mismo. Se desarrolla y evoluciona a partir de las relaciones que tenemos de las situaciones que vivimos y de los retos y oportunidades que se nos presentan a lo largo de la vida. El ser humano posee un conjunto de rasgos físicos, psíquicos y una identidad cultural. Si bien habitualmente la cultura remite al idioma, a las prácticas culturales, a la religión, a la identidad cultural, también se asocia a la clase social, a la localidad, a la generación u otros tipos de grupos humanos. El proceso de socialización es importante para que las personas se comprendan a sí mismas desde una mirada interna y considerando el entorno, y de esa manera se entiendan de una forma más compleja. Para saber y reconocer cómo somos físicamente tenemos que vernos en un espejo. Del mismo modo funciona la sociedad. Este es un espejo que nos refleja y nos permite conocer nuestra forma de ser, nuestras características personales más representativas y relevantes. Continuamente, a través de retroalimentación no es ignorada, a través de cada interacción con las personas, con nuestro entorno social y con nosotros mismos, recibimos retroalimentación. Esta retroalimentación no es ignorada, sino que es comparada e integrada a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Y del mismo modo, actuamos para muchas personas en forma de retroalimentadores. Interpretamos a los otros a partir de nuestras propias vivencias, y generamos y reflejamos un concepto de identidad personal del otro. Se trata de un proceso sumamente rico y complejo. Construyendo mi identidad personal. Las palabras desconocidas que hemos encontrado, ves que está subrayado en verde, es la retroalimentación, que significa optimizar alguna forma de ejecutar alguna acción. Lo subrayado en color amarillo son en sí las ideas principales o las cosas más importantes que podemos resaltar. 3. Después de leer, responde estas preguntas para reflexionar, partiendo de lo que has leído y lo que sucede. ¿Qué tipos de rasgos posee una persona? Los tipos de rasgos que posee una persona son físicos, psíquicos y una identidad cultural. ¿Qué significa la palabra espejo en la lectura? La palabra espejo significa cómo es que nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuál crees que ha sido la intención de esta lectura? La intención de esta lectura es darnos más información sobre la identidad, brindar ideas interesantes para nosotros mismos. ¿Cómo influye el entorno en la construcción de la identidad personal? El entorno influye bastante debido a que es como los demás nos perciben y dependiendo de esa aprobación de los demás, nuestra identidad puede cambiar tanto para bien como para mal. ¿Por qué es importante identificar nuestros rasgos o características? Es importante identificar nuestros rasgos porque así sabemos en verdad de lo que somos capaces y lo que podemos mejorar. ¿Cómo podríamos elaborar una autobiografía con la información de la lectura? Podríamos elaborar una autobiografía con ayuda de la información brindada, ya que tendríamos mucho más claro lo que deseamos expresar. Ahora leemos la segunda lectura. Antes de iniciar la lectura, cómo influye nuestro entorno social en la construcción de nuestra identidad personal, reflexiona mediante algunas preguntas. ¿Habrá alguna relación del título del texto con nuestro contexto actual? Sí, porque en el contexto actual nuestro entorno social no es el mismo que antes de esta pandemia, lo cual influye en nuestro comportamiento y en nuestra forma de ser. ¿Cómo es nuestro entorno social? Nuestro entorno social en el contexto actual es bastante limitado, debido a que el distanciamiento nos obligó a evitar el contacto con otras personas ajenas a nuestra familia. ¿Participamos en alguna actividad de nuestra comunidad? Sí, pero de toda manera virtual debido a la situación actual. 2. Durante la lectura, identifica, subraya o resalta la información que consideres importante. Te va a servir para tu reflexión, responder a más preguntas y elaborar tu texto expositivo. Subraya las palabras desconocidas e identifica su significado por el contexto o consulta en tu diccionario. El proceso de socialización es importante. Es a través de las relaciones con el entorno social y cultural que las personas adquirimos modos de ser y estilos de ser. Desarrollamos ciertas capacidades e inhibimos otras. En suma, formamos nuestra identidad. Por ejemplo, dependiendo de si una persona es de Perú, Chile o Canadá, su forma de ser, de pensar y sus costumbres serán diferentes. El clima, la religión, la forma de vida, la cultura, la alimentación, etc., juegan un papel sumamente importante en la forma como se comportan y relacionan las personas.
incluso en los valores de cómo sociedad se predican. Sin embargo, para afinar este proceso de construcción de la identidad, necesitamos definirnos a partir de un análisis reflexivo y consciente de nuestras situaciones y relaciones. A pesar de que los peruanos, los chilenos y los canadienses pueden compartir formas de ser, reservan según sus historias personales y particularidades familiares un estilo determinado que define su identidad personal. El problema surge cuando el medio que nos rodea nos contamina con imposiciones y estereotipos sociales, culturales, etiquetas y agrupaciones que nos limitan e impiden que seamos quienes queremos ser. Nos encierran en catalogaciones y nublan la visión de nuestra totalidad personal. Pasamos de ser todo lo que representa nuestro yo a una mínima parte. Esto nos genera malestar porque no podemos ser quienes realmente somos. Nos encontramos limitados. Así, este tipo de creencias o de prohibiciones ocasionan mucho sufrimiento, incluso producen trastornos emocionales, como la ansiedad o la depresión. El desafío y la solución están en que cada persona sea consciente de la importancia de construir su identidad personal. Esta identidad no se construye de forma automática, sino de manera paulatina en un proceso de socialización con el entorno. Tiene que existir una conciencia de quién quiero ser y no una aceptación de soy porque así soy. Es decir, es necesario que las personas sean conscientes de la propia responsabilidad que tienen en la construcción y reconstrucción de sí mismas, y que a partir de estas decidan, elijan y se comporten libres de influencia. Todas las personas pueden crecer y evolucionar a través de la creación consciente de su identidad personal, el uso de las retroalimentaciones sociales de una manera positiva y constructiva. Asimismo, todos pueden ser activos en su proceso de autocreación, eliminando aquello que no les gusta y construyendo nuevas formas de ser y vivir. Palabras desconocidas: inhibir, suspender algo. 3. Después de leer, responde estas preguntas para reflexionar partiendo de lo que has leído y lo que sucede. Según la lectura, ¿qué es el proceso de socialización? El proceso de socialización consiste en tener una interacción e interrelación con nuestro exterior. Esto incluye a las personas, sus pensamientos, etc. ¿Qué significa la palabra yo en la lectura? El yo somos nosotros, lo que somos y lo que nos hace diferentes. ¿Cuál crees que ha sido la intención de esta lectura? La intención de la lectura ha sido de dar a conocer e informar la importancia del proceso de socialización en nuestra identidad. ¿Cómo influye el entorno en la construcción de la identidad personal? El entorno influye, ya que éste se encarga de definir el cómo es que nos ven los demás, lo cual es parte de cómo somos y de cómo es que nos percibimos. Según el texto, ¿qué quiere decir tener conciencia de quién quiero ser? Esto quiere decir que debemos de saber quiénes somos, para poder saber quién queremos ser en el futuro, qué planes tenemos, qué metas logramos alcanzar. ¿Cómo podrías elaborar una autobiografía con información de la lectura? Podríamos elaborar una autobiografía reconociendo nuestras características, potencialidad, todo lo que conforma nuestra identidad personal. 4. Anota tus reflexiones en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso y guárdalas en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad para las siguientes actividades. Reflexión. La identidad es muy importante porque es saber quién somos, y esto es la clave para poder así definir nuestro rumbo a futuro. Actividad 5. Reconocemos las características y potencialidades personales, sociales y culturales que conforman la identidad personal. Con base en las dos lecturas analizadas en las actividades 4 y 5, realiza las siguientes acciones. 1. Identifica tus fortalezas, debilidades, intereses y metas en el cuadro. Mis fortalezas: perseverancia, disciplina, paciencia, solidaridad. Debilidades: pesimismo, negatividad y tristeza. Intereses: salir adelante haciendo lo que me gusta. Metas: estudiar en una buena universidad y ser un buen profesional. 2. Escribe algunas características personales que tus familiares, profesores, amigos o amigas han reconocido que son valiosas en ti. Características valiosas que dicen de mí: perseverancia, disciplina, paciencia, solidaridad. 3. Completa el siguiente cuadro con aspectos que te hacen única o único. Estos son elementos que adquiriste en el proceso de socialización con tu familia, tu institución educativa, tu barrio, tu comunidad, tu parroquia o cualquier otro espacio en el que te has relacionado con los demás. Elementos de mi identidad personal: valores, prácticas culturales, tradiciones familiares, otras que tú consideres. Perseverancia: fomentar creencias, llevarnos bien, orden familiar. Disciplina: seguir costumbres, ordenar la casa, constancia, objetivos. Paciencia: promover la identidad, entender al prójimo y comprender. Solidaridad:
apoyar a los demás y la ayuda emocional. Es probable que dentro de los elementos que has mencionado hay algún aspecto negativo que estés incorporando como parte de tu identidad. Por ello es importante ser consciente de aquello positivo que te aporta para ser una mejor persona y aquello negativo que puede limitar tu desarrollo personal. Responde. ¿Cuáles son las potencialidades que tienes como miembro de tu familia y comunidad? Puedo cambiar y mejorar muchas cosas de mi comunidad con mis principales valores como la solidaridad, ayudando a progresar a los demás. ¿Cuáles son las limitaciones que tienes como miembro de tu familia y comunidad? Las limitaciones que tengo son que suelo en momentos llegar a ser muy negativo y pensar que no soy capaz de lograr mis objetivos. ¿Cuáles son los compromisos a los que deberías llegar como miembro de una sociedad? Los compromisos a los que debería llegar serían ser un buen ciudadano, ser un profesional exitoso, ayudar a los demás a cumplir sus sueños. ¿Cómo se relaciona tu identidad personal con tu contexto? Mi identidad de por sí se ve influenciada por el contexto en el cual vivo, ya que mi contexto de donde soy es mi identidad, es lo que me hace diferente a los demás. Evalúa los resultados. Para finalizar veamos, ¿cómo te fue con las actividades de hoy? Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Identifiqué mis fortalezas, debilidades, intereses y metas? ¿Lo logré? Sí. Establecí los elementos de mi identidad personal, valores, prácticas culturales, tradiciones familiares y otros que consideré. Sí. ¿Reconozco mis potencialidades y debilidades como miembro de mi familia y comunidad? Sí. Actividad 6. Conocemos las características de una autobiografía para diseñar un plan de escritura. Reconoce el texto titulado La autobiografía, narrar la propia vida. ¿De qué se trata? 1. Observa el texto y reflexiona sobre el título. Identifica cuántos párrafos tiene y responde. ¿De qué podría tratar el texto? Según el título puedo llegar a deducir que tratará de explicarnos y darnos información sobre la autobiografía. El texto tiene un total de 4 párrafos. 1. Lee el siguiente texto acerca de la autobiografía. 2. Para ello debes seguir la secuencia de la lectura y responder algunas preguntas sobre el texto. Antes de la lectura, ¿qué información puedes deducir del título del texto presentado? La información que puedo deducir del título del texto presentado es que explicará sobre las características de la autobiografía. 1. Durante la lectura, identifica, subraya o resalta la información que consideres importante. Te va a servir para tu reflexión, responder a más preguntas y elaborar tu autobiografía. Subraya las palabras desconocidas e identifica su significado por el contexto o consulta en tu diccionario. La autobiografía, narrar la propia vida. ¿De qué se trata? La autobiografía es un relato que haces de tu propia vida en el que muestras elementos importantes de ella, como tu nacimiento, experiencias personales significativas, logros, etc. En este prevalece la figura del yo, pues tú como autor del texto eres el protagonista de la historia que cuentas. Puedes adoptar diferentes modos de escribir tu autobiografía teniendo en cuenta tu intención. Por ejemplo, mostrar la alegría que experimentaste durante una época de tu vida o dar a conocer personas importantes en tu infancia. Así, y en correspondencia con lo anterior, uno de los propósitos de la autobiografía es que como autor desarrolles confianza al escribir. Características de la autobiografía. Generalmente es escrita en primera persona. Es un ritmo narrativo centrándose en la vida del autor. No siempre está regido por un orden cronológico de vida, es decir, desde el nacimiento hasta el momento actual. Se puede empezar por eventos significativos que el narrador quiera resaltar al empezar su autobiografía y que no necesariamente sucedieron al comienzo de su vida. Hay libertad en cuanto a su estructura y el lenguaje empleado. No hay límite de extensión para relatarla. Con respecto a la estructura, la autobiografía no maneja una estructura única o preestablecida para su elaboración. Sin embargo, por tratarse de una narración, está regido por un momento introductorio, un desarrollo y un final donde deberías tener en cuenta motivos importantes sobre tu vida, ambientación para acercarse al tema, ten en cuenta aspectos que pueden despertar el interés de tus posibles, selección de hechos o acontecimientos importantes de tu vida que quieras comentar, personajes importantes en torno a tu vida, aspiraciones y proyectos. Palabras desconocidas, prevalece, sobresale, resalta. 2. Después de leer o escuchar, haz una reflexión sobre cada recomendación que te presenta el texto y asume un compromiso para lograr la construcción de tu autobiografía. Reflexión. Según lo aprendido durante la lectura, sé que para poder hacer mi autobiografía adecuadamente, debo de conocerme a profundidad, saber exactamente quién soy. Me comprometo a tomar en cuenta las recomendaciones para poder hacer mi biografía personal. Piensa en tu autobiografía, recuerda cuál es su propósito comunicativo.
Recuerda que tu autobiografía es un medio de comunicación formado por textos en donde escribirás información sobre tus características. 3. Ahora realiza un plan de escritura donde tengas en cuenta los siguientes aspectos. Decide los momentos de tu vida que quieres comentar: personal, familiar, académico, metas y pasatiempos. Organiza tus pensamientos antes de empezar a escribir y selecciona el hecho de tu vida con el cual quieres empezar. Establece el orden de los acontecimientos que quieras seguir en tu autobiografía. Complementa tu plan con aspectos específicos de tu vida en los que quieras enfatizar. Escribe la primera versión de tu texto teniendo en cuenta un plan elaborado. Lee tu autobiografía en voz alta con el objetivo de revisar y editarla. 4. Guarda en tu portafolio el esquema como evidencia de tu aprendizaje. Actividad 7. Escribimos la primera versión de tu autobiografía. 1. Debes extraer de tu portafolio los apuntes que registraste en las actividades 4, 5 y 6. Te serán de utilidad para planificar tu autobiografía. 2. Observa algunos ejemplos. Biografía de mi vida. Yo nací en el 24 de marzo del año 1922 en la ciudad de Cajamarca, de donde son naturalmente mis padres, Rosa Chuquilín Ignacio y Wilder Chugnas Chilón. A la edad de 2 años fui a vivir a la casa de mis abuelos de paternos, situada en Huambocancha de la ciudad de Cajamarca. Pasé buenos momentos y algunos malos como en toda la familia. A los 8 años ayudaba a mi mamá en los quehaceres de la cocina. También asistía con mi padre a las faenas comunales. Tenemos ahí una fuente. Biografía personal. Me considero una persona inquieta, creativa. Me causa ansiedad no saber ni entender cosas y trato de siempre llenar esos vacíos. Me gusta imaginar, soñar. Fuente. Luego de todo lo planteado, debes organizar la información al interior de tu texto expositivo. 3. 4. Reconoce e identifica las partes de tu autobiografía. Te sugerimos el siguiente esquema para su distribución. Esta distribución depende mucho de tu creatividad y tu propósito. Autobiografía. Haz una descripción tuya, tal como te ves, te conoces y cómo piensas que te ven los demás. Describe tu entorno familiar, cómo está conformada tu familia y cómo es tu relación con la misma. Menciona lo más relevante de tu trayectoria. Comparte alguna experiencia que haya marcado tu vida de manera significativa. Menciona algún obstáculo o problema que tuviste que enfrentar y de qué manera lo resolviste. ¿Cuál consideras que es tu meta en la vida? ¿Por qué aspectos en particular te gustaría ser recordado? Agrega un compromiso para tu familia y comunidad. 5. Realiza el ejercicio para precisar tu propósito de escritura mediante el siguiente cuadro, respondiendo a las preguntas. Tabla de planificación de la escritura. Tema. ¿De qué va a tratar mi texto? Tratará sobre mi persona. Propósito. ¿Qué deseo lograr con mi texto? Deseo contar y describirme. Público. ¿A quién va dirigido mi texto? Este texto va dirigido a mí mismo, a mi familia y a mis docentes. Registro. ¿Cómo escribiré mi texto? Escribiré mi texto con un lenguaje conciso. Fuentes de información. ¿Qué información incluiré en mi texto? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Mis planes, mis objetivos. 6. Escribe la primera versión de tu texto informativo. Con estas ideas ya sabes qué incluir en tu autobiografía y cómo presentar la información. Ya tienes lista la primera versión de tu texto expositivo. Revisa la escritura de tu texto. Debes verificar la normativa ortográfica y el uso de complementos como el tipo de letra o la disposición del texto. ¡Excelente! Acabaste con tu planificación y la primera versión de tu texto expositivo. Guarda tu trabajo en tu portafolio. Autobiografía, primera versión. Mi autobiografía. Yo soy, colocas tu nombre, nací el, colocas la fecha, el año, en dónde y con quiénes vives. Me veo como alguien muy seguro de mí mismo y los demás me ven de la misma manera. Además, como una persona en la cual se puede confiar. Como ya mencioné anteriormente, me llevo y me comprendo muy bien con ellos. Nos complementamos. Recuerdo una vez que pensé que al decir la verdad sería castigado, pero cuando le dije al contrario, todos me felicitaron. Fue desde ese momento donde superé todas mis inseguridades y otros obstáculos porque me di cuenta que cuando uno es honesto y sincero, no le teme a nada. Mi meta principal en la vida es ayudar a los demás, ayudar a las personas que no están en una buena situación económica y que sufren por conseguir el pan del día. Busco que esas personas dejen de sufrir y puedan salir adelante con mi ayuda. Me gustaría ser recordado por mi forma de ser, por mi carisma, por mi forma de apoyar a los demás, de hacerlos sentir bien. Es así que yo me comprometo a conseguir con mis estudios, a acabar con la educación secundaria, estudiar en una buena universidad y ser un gran profesional en la vida que usa sus conocimientos, aprendizajes y experiencia para poder ayudar a los demás. Actividad 8. Revisamos tu texto para escribir la versión final de tu autobiografía.
1. Extrae de tu portafolio la primera versión de tu autobiografía. 2. Revisa tu texto teniendo en cuenta los criterios con la siguiente lista de cotejo. Te ayudará a identificar tus fortalezas, así como aquello que debes mejorar. Criterios que debe cumplir mi autobiografía. Cumple. ¿Mi autobiografía presenta un hecho cierto veraz? Sí. ¿Mi autobiografía responde a algunas preguntas como qué, quiénes, dónde, cuándo, por qué? Sí. ¿Mi autobiografía transmite información correspondiente a situaciones de la realidad? Sí. ¿Mi autobiografía presenta información clara, breve y fácil de entender? Sí. ¿En mi autobiografía las ideas se relacionan adecuadamente entre sí con el tema central? Sí. ¿En mi autobiografía se usan conectores para enlazar adecuadamente las ideas? Sí. ¿Mi autobiografía presenta información relevante y de interés para las personas que la leerán? En proceso. Debemos mejorar eso. 3. Identifica los criterios que sí cumple tu autobiografía. Estos son tus aciertos o fortalezas. 4. Identifica aquello que aún no cumple tu autobiografía de acuerdo con la lista de cotejo aplicada y anótalo para posteriormente hacer las correcciones respectivas. Pudiste ver que con la ayuda de este instrumento, supiste que es aquello que tienes que mejorar para obtener un mejor producto. A mejorar tu texto, ahora debes corregir aquello que identificaste con la lista de cotejo y consignaste en tu cuaderno de apuntes. Autobiografía final. Mi autobiografía. Yo soy, colocas tu nombre, nací él, colocas el día, el año, en dónde naciste, en qué ciudad, con quién vives. Me veo como alguien muy seguro de mí mismo y los demás me ven de la misma manera. Además, como una persona en la cual se puede confiar. Como ya mencioné anteriormente, vivo con, me llevo y me comprendo muy bien con ellos. Nos complementamos. Recuerdo una vez que pensé que el decir la verdad sería castigado, pero cuando la dije al contrario, todos me felicitaron. Fue desde ese momento donde superé todas mis inseguridades y otros obstáculos, porque me di cuenta que cuando uno es honesto y sincero, no le teme a nada. Soy una persona bastante perseverante para lograr mis objetivos. Desde pequeño me encantaba saber un poco de todo. Tenía el sueño objetivo de ser multifacético y tener el dominio variado de muchas habilidades, tanto en el arte, las actividades físicas y los conocimientos. Mis principales valores como persona son que soy sincero. Decir la verdad siempre me ha sido más conveniente, además de correcto. El ser honestos con los demás nos hace ver sin filtros, que somos en realidad nosotros y no tenemos nada que ocultar. Considero que la sinceridad es el valor más notable de mi persona. Otro valor que me gustaría mencionar es la responsabilidad. Siempre trato de cumplir con las cosas que debo de hacer, de terminar, debido a que me considero una persona bastante competitiva y capaz de poder lograr mis objetivos el día a día. Mi meta principal en la vida es ayudar a los demás, ayudar a las personas que no están en una buena situación económica y que sufren por conseguir el pan del día. Busco que esas personas dejen de sufrir y puedan salir adelante con mi ayuda. Me gustaría ser recordado por mi forma de ser, por mi carisma, por mi forma de apoyar a los demás, de hacerlos sentir bien. Es así que yo me comprometo a seguir con mis estudios, acabar con la educación secundaria, estudiar en una buena universidad y ser un gran profesional en la vida que usa sus conocimientos, aprendizajes y experiencia para poder ayudar a los demás. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos, ¿cómo te fue con las actividades de hoy? Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Lo logré? ¿Qué necesito mejorar? ¿En la autobiografía presento información sobre mi identidad personal? Sí. ¿Mi texto está redactado en primera persona? Sí. ¿Mi texto brinda información relevante para el público al que va dirigido? Sí. ¿En mi texto presento eventos significativos? Sí. ¿En mi texto incluyo personajes importantes en torno a mi vida? Sí. ¿En mi texto preciso mis aspiraciones y proyectos? Sí. ¿En mi texto concluyo con un compromiso para mi familia y comunidad en base a mis características? Sí. Muchas gracias por ver el video. Estaremos subiendo más sobre la carpeta de recuperación. Bye.